Hola, les habla Tomás Barnaghi, titular de Teoría Política y Social 2. Esta clase va a ser sobre el liberalismo y John Locke 1. Vamos a tratar de definir cómo John Locke se lo considera el fundador del liberalismo. Trataremos de ver qué significa este concepto, que es muy difícil de definirlo por varias razones. La historia del liberalismo para algunos autores como Bobbio, por ejemplo, está muy ligada a la historia de la democracia. Además hubo diferentes desarrollos históricos en diferentes países. La primera gran revolución liberal en Europa es la Revolución Gloriosa en Inglaterra de 1688. Después tenemos en Estados Unidos la Revolución estadounidense, después tenemos la Revolución francesa y la última gran revolución liberal fue la Revolución rusa de 1905. En un sentido muy amplio, el liberalismo busca proteger al individuo de las restricciones externas arbitrarias que no le permiten la realización plena de sus potencialidades. Hay otras definiciones más genéricas, por ejemplo, que es un fenómeno histórico que se manifiesta en la Edad Media, en la Edad Moderna, perdón, y el centro de Europa y que luego se difunde al resto del mundo. Pero hay que tener cuidado porque el liberalismo tiene un significado en Estados Unidos, otro en Europa y otro en América del Sur o en nuestro país. Por eso hay que distinguir el liberalismo como filosofía política de la libertad. Liberalismo busca la libertad en contraposición a las cadenas del medioevo. Aquí podríamos hablar de un liberalismo político y por otro lado un liberalismo económico que tuvo, vamos a ver más adelante a sus teóricos como Adam Smith, que habla del laissez-faire y laissez-passer. Recordemos que en la Edad Media el hombre no es un individuo, sino que está sumergido en un grupo. Los derechos y las responsabilidades del individuo estaban determinados por su lugar en un sistema estratificado y jerárquicamente ordenado. Hay una descentralización del poder político, los feudos, recordemos, hablamos en Teoría Política 1 de la fragmentación del poder político, y tenemos al señor, al siervo, al artesano, los gremios, las corporaciones, el comercio y los créditos y el crédito están condenados por la iglesia y hay un poder temporal muy fuerte de la iglesia católica. Al final del medioevo se van a dar una serie de factores de cambio. El humanismo, el renacimiento, el racionalismo, en donde va a haber una concepción antropocéntrica, y un filósofo posterior como Descartes, que va a rechazar a toda la tradición. Con Descartes, y además surge lo que llamaríamos el individualismo en la edad moderna. En la filosofía es Descartes, pienso, luego existo. Vamos a ver en el arte estas modificaciones donde ahora se van a pintar individuos. Vamos a ver en la religión, el protestantismo tiene, el individuo tiene una relación directa con Dios que no está mediada por la iglesia, como para los católicos. Hay grandes descubrimientos geográficos que permiten una ampliación del comercio. Con la reforma protestante va a haber el libre examen en contraposición a la iglesia. Con la invención de la imprenta a fines del siglo, mediados fines del siglo XV, va a estar finalizado el monopolio de la iglesia y se van a publicar, va a haber una ampliación de la cultura general. Va a haber una serie de inventos también que tienen que ver con el espíritu científico y comienza a haber una centralización del poder político, comienzan a aparecer los Estados-naciones. En otras palabras, en lugar del trascendentalismo, la revelación, la autoridad, el mito, Dios y la iglesia, vamos a tener ahora la libertad, la racionalidad, la ciencia, el hombre, el individualismo y el subjetivismo. Y en esta edad moderna surgen nuevas necesidades e intereses por el aumento de la urbanización y del comercio. Por lo tanto, se va a dar una modificación del sistema medieval para los nuevos gobiernos o estados nacionales y los requerimientos de la industria y el comercio. Surge el mercantilismo, que es una política de intervención estatal que pretendía regular a toda la vida económica. ¿Cuál es el secreto de la riqueza para el mercantilismo? Acumular oro y plata. Y el intervencionismo estatal, que levanta barreras aduaneras justamente para que no salga el oro y la plata, y el Estado va a ser el que controla la producción y los precios. Pero esta intervención servía solamente para los intereses establecidos e inhibía a las nuevas empresas. Esta
política va a ser desafiada por la emergente clase media en forma de revueltas. En primer lugar, en contra de la Iglesia Universal, la Reforma Protestante, y en segundo lugar, en contra de los monarcas absolutos. Esto se da así en 1688 en Inglaterra, en 1776 en Estados Unidos y en 1789 en Francia. ¿Cuáles son fueron las diferentes vías hacia el liberalismo? Dependieron de las condiciones históricas de cada país, del poder de la corona, de la fuerza de la aristocracia o la oligarquía, de la velocidad de la industrialización y de las diferentes circunstancias que permitieron o no a las unificaciones nacionales. En Francia el liberalismo reflejó la decadencia de su nobleza y el absolutismo de los Borbones. En Alemania el fracaso del liberalismo en el siglo XIX puede atribuirse al papel dominante de una Prusia luterana militarizada y la influencia reaccionaria de Austria. En Italia estuvo retardado por los ejércitos de Austria y Luis Napoleón y la oposición del Vaticano. Cualesquiera fueran las variables, el impacto liberal sobre el autoritarismo fue amplio. Kossuth en Hungría, Mazzini en Italia, Thorbecke en Holanda y la Revolución Rusa en 1905. Los liberales clásicos tuvieron diferentes interpretaciones acerca de los derechos individuales. Esto es lo que más defienden los liberales, la libertad y los derechos individuales, que son para John Locke, naturales e inalienables. Mientras que para otros como Bentham pueden ser funcionales o pueden ser como para el ultraconservador Burke, tradicionales. Las declaraciones elocuentes que afirman estos derechos individuales son el Bill of Rights de Inglaterra de 1689, la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos de 1776 y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 en Francia. ¿Cuál es la función del gobierno para el liberalismo? La función del gobierno, según John Locke, como vamos a ver más adelante, es la protección de la vida, la libertad y la propiedad. Y aquí vamos a encontrar una gran justificación de la propiedad privada. John Locke dice: cualquier cosa en la que el hombre haya agregado su trabajo se convierte en propiedad privada. También para Adam Smith, la propiedad que cada hombre tiene está en su propio trabajo, que es la base original de toda propiedad. Y para Bentham, por ejemplo, la propiedad privada es el derecho que ha vencido la aversión natural al trabajo. Y aquí surge entonces la necesidad de proteger a la propiedad inglesa, y esto está tanto en la Gentry inglesa como en la Constitución de Estados Unidos, como en la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, que son todos testamentos liberales. El gobierno tiene la responsabilidad básica de proteger la vida, la libertad y la propiedad. ¿Y cómo es el tema con el sufragio? Todos tienen derecho, o sea, John Locke va a decir que tiene que tener el consenso del pueblo, pero ¿quién es el pueblo? Y aquí surge la gran ambivalencia del liberalismo clásico, porque vamos a encontrar que hay tendencias emancipadoras, generado por las diferentes revoluciones, en contraposición a los miedos de los burgueses y de las clases medias de que la democracia puede socavar la propiedad privada. La mayoría de los liberales del siglo XVIII y XIX temían a la soberanía popular y por mucho tiempo el sufragio estuvo estrictamente limitado a los propietarios. Por ejemplo, en 1867, el Reform Act de Gran Bretaña no abolió completamente los requerimientos de propiedad. En 1830 hubo una revolución en Francia, un golpe de Estado en Francia, en donde menos de 200.000 votantes tenían derecho al sufragio sobre 30 millones de habitantes. En 1860, recién en Estados Unidos se habla de voto universal, pero estaban excluidos las mujeres y los negros. En Suiza, todavía hasta mediados del siglo XX, había cantones en donde las mujeres no tenían derecho al sufragio. Se temía a las latentes posibilidades de tiranía en la democracia. Pero hubo otros en contra de esta tendencia, hubo otros que tenían una tendencia emancipadora, por ejemplo Tom Paine, Jefferson, Rousseau, Tocqueville, Bentham, James y John Stuart Mill. Por otro lado, debemos tener en cuenta que prácticamente un siglo después del surgimiento del liberalismo político de John Locke,
va a surgir lo que conocemos como liberalismo económico. El liberalismo del siglo XVIII y XIX se basó en la soberanía del mercado y, entre comillas, en la armonía natural de los intereses. Un individuo que busca solo su propio interés logrará sin quererlo beneficiar a toda la sociedad. Esta era la idea del liberalismo económico. La fuerza propulsora es el egoísmo del individuo que logra el bien público, ya que en una economía de intercambio él debe servir a otros para que él pueda servirse a sí mismo. Y esto solamente puede darse en un mercado libre. Y cualquier otro sistema que no sea un mercado libre lleva a la regimentación, a la explotación y al estancamiento. Se presupone un concepto del hombre como un animal económico que busca racionalmente minimizar costos y maximizar las ganancias. Entonces, la consecuencia del liberalismo económico es el capitalismo. El liberalismo económico entonces tiene una función ideológica de sostener el capitalismo. ¿Y cuál es la función del gobierno? De acuerdo a Adam Smith, que escribió su Riqueza de las Naciones en 1776. La función tiene tres funciones básicas: protegernos de la violencia externa, proteger al individuo de las injusticias y opresiones de otros individuos, y finalmente, y cito textualmente, mantener aquellas instituciones públicas que no dan ganancia, porque todo lo que da ganancia debe estar en manos de los particulares. Los liberales entonces creían que el gobierno no debía entrometerse en todo lo que podía hacer el individuo. Y por ejemplo, fíjense, en el 10 Hours Act de 1847, en Inglaterra, limitaba el trabajo de mujeres y niños a 58 horas semanales. Y en 1905, o sea, más de medio siglo después, va a surgir un jurista inglés que va a denunciar a esta ley como socializante. Bien, veamos ahora las diferencias entre lo que llamamos el capitalismo, el liberalismo en Estados Unidos. El liberalismo en Estados Unidos es considerada hoy en día una mala palabra por culpa de Reagan, digamos, en la década del 80, en donde, fíjense, les estoy leyendo y traduciendo un ensayo de la revista Time del año 1988, en donde en este ensayo se pregunta, ¿de qué acusa? Bueno, los republicanos en líneas generales son conservadores y los demócratas en líneas generales son más de izquierda, digamos. Ambos son liberales, unos más de derecha y otros más de izquierda. Entonces, los republicanos, ¿de qué acusan a los demócratas? Por el término liberal, porque los demócratas son acusados de ser liberales. Los acusan de la seguridad social, de la ayuda médica, de los subsidios a la agricultura, de los derechos civiles, de programas para limpiar el medio ambiente o de relaciones amistosas con la Unión Soviética. Como pueden ver, el término liberalismo en Estados Unidos, hoy en día, el término liberalismo en Estados Unidos es considerar a alguien como de izquierda, incluso como socialista. ¿Y por qué? Porque, bueno, fíjense este dilema. John Locke dice que la función del gobierno es proteger la vida, la libertad y la propiedad. Entonces uno podría preguntarse, bueno, en primer lugar la vida. ¿Y puede decirse que un ser humano tiene vida humana si vive abajo de un puente y come de la basura? Obviamente que no. ¿Puede decirse que ese ser humano que vive abajo de un puente y come de los tachos de basura es un ser libre? Obviamente que no. Entonces la función del gobierno es protegerla. Por eso los liberales estadounidenses consideran que el welfare state, el Estado benefactor, es un producto del liberalismo. Es un producto del liberalismo y, a diferencia de Europa, en Estados Unidos, la derecha estadounidense cree en el individualismo extremo, en el laissez-faire. Y los de izquierda creen que, o sea, los liberales, creen que debe haber una mayor intervención en el Estado, en la economía y dar lugar al bienestar social. Los de derecha se consideran conservativos, mientras que los de la izquierda se los llama liberales. Por lo tanto, para un conservador estadounidense, liberal es un término de abuso y significa prácticamente lo mismo que socialista.
Fíjense, por ejemplo, en las pasadas elecciones, o ahora mismo, Bernie Sanders es considerado, es un socialdemócrata, es un liberal social, en realidad, y se lo considera un socialista, que bueno, en ese país es considerado un insulto. Ser un liberal es, para traducirlo al argentino, al castellano argentino, decirle a alguien liberal en Estados Unidos es como en la Argentina decirle a alguien zurdito. Recordemos que Roosevelt lanzó su programa de New Deal, que en la década del 30, como producto de la Gran Depresión del 29, que implicaba una gran intervención del gobierno en la economía para crear trabajo, y esto estaba combinado con medidas de bienestar general. Comenzó así una época en los Estados Unidos de gran gobierno, que culminó con las políticas de New Frontier and Great Society, que fueron los programas de Kennedy y de Johnson en la década de 1960. Todo esto se terminó cuando vino la reacción en la década de 1980 con la era de Ronald Reagan y la nueva derecha. Fin.